La semana pasada, el jueves, estuvimos comentando en esta República Radio al respecto de los datos arrojados en la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que fue realizada en el año 2019, donde la misma establecía de que de 77 de cada 1000 mujeres se convierte en madre adolescente aquí en la República Dominicana, ocupando el primer lugar en América Latina, y esto representa más embarazos en adolescentes y el cuarto en unión tempranas. Para conversar sobre esta situación que está afectando a la República Dominicana, en esta República Radio hoy tenemos al director de Servicios de Salud de Profamilia, el doctor José Figueroa. Bienvenido, doctor, a esta República Radio. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a todos los radio oyentes de este programa. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros y arrojar luz en torno a esta encuesta que verdaderamente causó asombro en el público de esta República Radio. Iniciando por saber cuál es la situación actual en torno al tema de los embarazos en las adolescentes, ya que esta encuesta fue realizada en el 2019 y han transcurrido alrededor de 3 años, 4 años. Bueno, en mi parecer profesional, yo creo que no es una información que deba causarnos impacto en estos momentos, porque es una situación que tiene más de 40 años, me atrevería a decir, gravitando en nuestra población, de tal manera que no es un problema del 19, es un problema que viene desde hace muchos años, ¿no? Y lo digo porque desde que llegué al país, después de hacer mi especialización, uno de los temas que se tocaban en ese momento, y estoy hablando de los años 80, era justamente la gran cantidad de embarazos en adolescentes. Y eso que ha cambiado hacia con una tendencia a la reducción, porque ha habido un uso con un poco más de facilidad de métodos anticonceptivos, y ha habido algunas mejoras en la información que recibe la población en términos generales. Mas, sin embargo, ninguna de esas dos acciones ha sido suficiente, porque no se han realizado de manera específica y amplia como debían hacerse. ¿Cuáles son las estadísticas que está manejando usted, doctor, que entrarían entonces en contraste con las estadísticas que fueron reflejadas en esta encuesta realizada en el año 2019? ¿Qué variación ha habido que usted nos pueda mostrar aquí en esta República Radio? Le voy a comentar, pero entiendo que no, o sea, estas estadísticas es producto de una investigación. Y yo tengo entendido, ¿no? Y creo que probablemente ustedes tienen el mismo concepto que pudiera tener yo, que la motivación de hacer una investigación debe tener un objetivo, y si alguna institución o el propio gobierno está interesado en hacer una investigación para conocer una realidad, en este caso embarazo en adolescentes, pero es un objetivo que no es para tener unas estadísticas y nada más. Yo tengo que hacer algo con esas estadísticas, ¿no? O puedo hacerla para conocer la realidad, o puedo hacerla para planear estrategias para solucionar una situación en un momento determinado. Y en este caso que nos ocupa es el embarazo en adolescentes. O también ahora, doctor, la puedo plantear para crear políticas públicas y definir el curso de acciones que voy a tener para dar al traste con esa situación. Entonces, hablar de una mera estadística, yo creo que no debe ser tan impactante. Yo creo que si tenemos unas estadísticas, es mucho más impactante saber cómo vamos a actuar frente a esas estadísticas que no está pintando, que no está
dibujando una realidad que estamos conscientes de que debemos cambiarla. Así. ¿Cómo usted entiende, doctor, cuáles medidas podría adoptar el Estado Dominicano para cambiar esta realidad desde su punto de vista? Lo primero, Estado Dominicano y la muchas sociedad en general también. y la sociedad en general. En primer lugar, información. Y la información se logra con educación para que las personas desde temprana edad conozcamos y sepamos cómo podemos evitar un embarazo. Entonces ahí entraría, desde mi juicio, la necesidad de incorporar en las escuelas la información, la educación sexual responsable y bien orientada, ¿no? Juntamente. Doctor, que estamos hablando, doctor, y escúcheme que lo interrumpa para que usted pueda continuar con el hilo. Estamos hablando de la sociedad que se alarmó recientemente, hace 2 semanas más o menos, cuando se empezó a repartir preservativos por motivo del feriado de Semana Santa. Y pero eso no es... Como si era algo anormal. Eso no es, eso es normal. O sea, las personas a partir de determinada edad, no importa, van a tener relaciones sexuales. Y uno de los resultados de una relación sexual es un embarazo. Si nosotros no queremos que haya embarazo en una relación sexual o que haya una infección de transmisión sexual, se debe facilitar el acceso a evitar esas condiciones, ¿no? Y eso se hace, en este caso, con el preservativo, ¿sí? Pero creo que ese no es el tema, aunque es un buen punto para explicar que no es contradictorio el que en Semana Santa se estén distribuyendo condones, porque en Semana Santa hay una aglomeración, hay condiciones que favorecen, que permean unas relaciones no protegidas, y el resultado de esa relación es justamente un embarazo no deseado, que es una problemática, porque eso conecta con otro tema crítico en la salud de la población, que es el aborto en condiciones de inseguridad, y que nosotros lo tenemos prohibido. Entonces, si nosotros debemos tratar de evitar que las personas puedan tener la posibilidad de accesar a un aborto en condiciones de inseguridad, porque pone en peligro su vida. Fíjese cómo se van hilando estos ambientes y estos puntos que son cruciales para el fortalecimiento y la creación de una población, de una sociedad bien informada. Todo parte de una información, todo parte de la información, una información seria, una información científica, una información acorde con la participación de todos, ¿sí? Para evitar esas cosas que nosotros no aceptamos o que nos impactan en un momento determinado. Pero tenemos 40 años, 50 años con esas condiciones y sabemos lo que hay que hacer, pero hay sectores sencillamente que se oponen a aceptar ese quehacer. Y ese es el punto. Cuando las personas o los funcionarios o los profesionales involucrados en este proceso hagan lo que deben hacer y participen y incorporen a la población en el proceso de información, creo que nosotros podemos tener cambios sustanciales en la sociedad. Doctor, hay una parte que inclusive se ha manejado bastante en los medios, pero a mí me gustaría tocarla con usted por la experiencia y por el manejo que tiene de la situación, y es el impacto que tiene un embarazo en una niña o un adolescente, las consecuencias que puede generar esto, tanto en la vida como en la persona. Bueno, un embarazo en un adolescente trastorna y altera el curso de su vida, ¿no? Se supone que una niña, una persona en la etapa de la niñez debe tener
la oportunidad de crecer y de adquirir conocimiento, de adquirir capacidades y experiencias, y en su momento, entonces pensar en la reproducción. Si la reproducción viene antes de esa época, cuando corresponde, desde la perspectiva de algunos de nosotros, ¿no? Porque está la perspectiva de las personas. Un embarazo va a generar alteraciones en su formación, por una parte, ¿no? Y entonces, si la joven de 15 años o de 16 años está estudiando, entonces se van a trunchar sus estudios, y además va a generar un impacto con mucha afectación en el componente familiar, porque probablemente ese embarazo no era esperado, y entonces va a generar una situación muy incómoda en la familia. Y yo estoy diciendo incómoda para utilizar una palabra, un término, pero tienen muchas implicaciones, y además va a depender en qué tipo de familia y en qué condición socioeconómica y educativa tenga la familia, para que ese impacto pueda ser mayor o de menor gravedad. No es lo mismo un embarazo en un adolescente en una familia con disponibilidades económicas adecuadas y apropiadas para hacerle frente, que en una familia pobre que no tiene recursos. A veces el embarazo es producto, a veces ese embarazo en esa familia es una forma de escape para ese adolescente, que puede ser víctima de violencia, de depresión, todo esto, ¿no? Entonces es un ambiente suficientemente impactante y nosotros lo planteamos muy simple y culpabilizamos a esa adolescente de ese embarazo, y no es así. Entonces, fíjese que yo le he tocado dos puntos importantes en la vida de una persona, que es el rompimiento de su proceso de formación y la ruptura familiar. Entonces viene después la otra parte, que también es un componente con mucho peso, y es el hecho de que esa adolescente embarazada, dependiendo del ambiente en que se encuentre, y sobre todo y ocurre con mucho más frecuencia en ambientes de pobreza y en ambientes de falta de información, en ambientes de personas que no han tenido la oportunidad de estudiar. Cuando llega ese embarazo, esa niña o esa adolescente a la sociedad, ya después del parto, ya entonces hay un asedio, porque ya esa niña ya tuvo relaciones, y entonces no le tronchan nueva vez la oportunidad que pueda tener ella para seguir avanzando, ¿no? Entonces es muy complejo, no es tan simple como lo ven, como algunas personas lo ven. Son situaciones muy, pero muy complejas, y creo que las personas que tengamos un poquito de raciocinio, las personas que tienen capacidad para tomar decisiones, los funcionarios, los profesionales, debemos ser muy cautos en emitir opiniones y tomar posiciones que a la larga pueden dar al traste con la vida de muchas personas que están viviendo en condiciones de pobreza. Las personas que tienen condiciones y posibilidades económicas la pueden resolver, o la resuelven aquí o la resuelven fuera del país, ¿no? Entonces tienen un Precisamente peso. eso, doctor, que ustedes que vienen cuestionando, inclusive el tema hasta de las tres causales, son los que tienen facilidad económica para irse a Miami o a un país que sí permita el tema del aborto y soluciones alternativas. Porque cuando hablamos de estos temas, estamos viendo ya la parte de adolescentes embarazadas por relaciones sexuales en ocasiones que se sostienen a temprana edad, no consentidas, porque un adolescente no tiene la capacidad de dar consentimiento. Pero en los casos de violaciones y otros casos, cuando se presentan en zonas vulnerables, ahí es peor todavía, porque tú tienes el agravante de que la niña ha sido agredida sexualmente, está por producto de una violación, está también el resultado de esa violación, que es un niño,
pero sobre todo está la problemática socioeconómica que no permite que esa niña pueda seguir desarrollándose, porque tiene que dedicarse ahora a cuidar a un niño y ni siquiera puede contar con un sustento económico. Así es, por eso decimos que no es simple tú hacer que hagamos una evaluación de una situación de un embarazo en un adolescente o de un embarazo no deseado. Son muchas los factores que influyen. Nosotros tenemos una ley que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. En esa ley se le faculta, o bueno, está descrita que las personas, y toda persona, desde mi perspectiva, que nace y es declarada, tiene los mismos derechos. Ahora, el hecho de tener edad le da la capacidad de tener cierta experiencia, de tener la capacidad de tomar decisiones por sí misma a partir de un momento determinado. Y entonces ahí entra el soporte que le da y la protección que le da la ley a esa persona para poder que ella tomen decisiones en un momento determinado, no necesariamente siendo adulto, porque es una persona y si tiene la madurez, si tiene algún tipo de experiencia, puede tomar sus propias decisiones. Lógico, las decisiones deben ser siempre tomadas con información, y ese es el punto. Por eso nosotros insistimos, y en lo particular como profesional, insistimos de manera tajante en la necesidad de que se le dé información a los niños en sus niveles, a las personas, para que puedan estar informados y en su momento puedan tomar decisiones que esté relacionado con su vida y con su vida sexual y con su vida reproductiva en un momento determinado. Y eso va a seguir así durante toda la vida de una persona, cuando tenga 20 años, cuando tenga 30 años, cuando tenga 40, cuando tenga 60 años, porque tuvo la información desde un principio, desde su momento de su nacimiento, y posteriormente con la experiencia va a fortalecer esa capacidad de toma de decisión, y es lo que pretendemos. No es una acción única, de una acción de salud única, es una acción conjunta que tiene que ver con educación, con medio ambiente, con gobernabilidad, con salud, con economía, porque eso es lo que determina el progreso de una persona y el progreso de una sociedad, ¿sí? No son acciones verticales en el área de salud. Nosotros estamos atados de mano porque a veces tenemos el método anticonceptivo, pero educación no nos permite que demos información. Y entonces se tiene una percepción inapropiada cuando salud pública o cualquier otra entidad distribuye, por ejemplo, o facilita el acceso a un método anticonceptivo, cual que sea en determinado momento. Es que es la persona quien decide todo esto, y para que la persona pueda decidir debe estar informada. Bueno, estuvimos conversando con el doctor José Figueroa, director de Servicios de Salud de Profamilia, sobre la encuesta realizada en el año 2019 que arrojó pues unos datos en torno al embarazo en la adolescente, el embarazo en las niñas. Muchísimas gracias, doctor, por brindarnos sus conocimientos, su tiempo al respecto de esta situación y contribuir pues de una manera u otra reducir estas estadísticas que están afectando a las niñas y niños en todo el territorio nacional. Vámonos a una pausa. Un mensaje, si es posible. Breve, Kennedy. Un segundo. Breve. Adelante, doctor. Me gustaría dejar un mensaje. Con esta investigación, que es la enésima vez que se hace, que las autoridades y las instituciones que tienen sus responsabilidades tomen las acciones que deban tomar, que las retomemos, que sabemos lo que debemos hacer para tener una sociedad sana, para tener una sociedad consciente, para tener personas
con capacidad de toma de decisión y de pensamiento abierto, ¿sí? Esa sería mi recomendación, y agradecerle la oportunidad que me han dado de expresar mi forma de pensar de esta manera. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Si estuviera aquí Ramieri, le dijera contundente el mensaje. Muchas gracias, doctor. Vámonos a una pausa, siendo las 4:45. Volvemos en breve por esta República Radio. Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.